Buenas noches. Quiero empezar esta reunión con un extracto de un papiro egipcio que fue encontrado en los años 40 en el desierto. Y hace una referencia al rey Salomón y una referencia a Dios que habla a los humanos a través del rey Salomón. Es una hermosura de texto, muy antiguo, y quiero compartirlos con ustedes a manera de oración. Me abriste el corazón de par en par y me colmaste de amor. Derramaste tu espíritu en el mío. Te conocí igual que me he conocido a mí mismo. Mis ojos están radiantes con tu luz. Mis oídos se deleitan con tu música. Mi nariz se llena de tu fragancia. Y mi rostro se cubre con tu rocío. Has hecho que vea todo brillar. Has hecho que vea todo como algo nuevo. Me has concedido la calma perfecta y me he convertido en el paraíso. Al haberme convertido en el paraíso, mi alma se ha curado. Hagamos un momento de silencio y entreguémosle este momento de formación espiritual al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bienvenidas esta noche a este momento de formación. La conferencia que les voy a compartir en esta noche lleva como título Mente, Cuerpo y Espíritu, el camino hacia la armonía interior. Estamos viviendo tiempos en donde los modelos de pensamiento, de sanación y de espiritualidad están cambiando. Y esos modelos tienden a la unificación, tienden a generar puentes de contacto entre los diferentes modelos de saber, porque antes veíamos al ser humano como dividido, fragmentado, como que por un lado iba el cuerpo, por el otro lado iba la mente, por el otro lado iba el espíritu. Pero ahora, en este nuevo modelo de pensamiento que está empezando a surgir en el mundo desde hace unos años, estamos empezando a ver al ser humano como una totalidad, mente, cuerpo y espíritu. Y solamente en esa medida podemos entrar en armonía con nuestra interioridad, con nuestro ser y con las personas que están a nuestro alrededor. Quiero empezar con este discurso en Birmania del 2007 del Papa Francisco, en donde hace referencia a esto que les estoy diciendo. El gran desafío de nuestros días es ayudar a las personas a abrirse a la trascendencia y por tanto que sean capaces de mirar en su interior, de conocerse a sí mismos, de modo que puedan reconocer la conexión recíproca con los demás. Entonces, se parte de la interioridad para poder tener exterioridad. El modelo antiguo era exterioridad, exterioridad, exterioridad y si quedaba tiempo, interioridad. Todas las personas que están aquí esta noche han decidido en su vida, por eso están aquí, tener un camino de espiritualidad. Pero la espiritualidad tiene que integrar la mente y el cuerpo. Y la interioridad tiene que integrar las emociones, lo social, lo cultural, para que pueda ser una sanación integral. Entonces hoy quiero mostrarles dónde estamos en este momento. Voy a hacer un breve sondeo del mundo que estamos viviendo y cómo ha sido el proceso que nosotros hemos vivido para llegar aquí. Estamos viviendo momentos de profundos cambios, pero esos cambios han tenido una historia. Primero, en la antigüedad, el modelo era lo natural. El aire, la tierra, el fuego, todos esos elementos primarios eran lo que se consideraba que era la que le daba consistencia al mundo. Después pasamos a la Edad Media y pasó a ser Dios el centro. Dios era el centro y la iglesia era el centro y todo era regido por la iglesia. Dios era el centro del cual se interpretaba todo. En la antigüedad era lo natural. Después pasamos a la modernidad, en donde pasó a ser la razón. Y ese modelo de la razón fue el que dio origen a la ciencia, al método científico, pero se cometió un error gravísimo: creer que con la razón se podía explicar todo, que solamente lo que se veía, lo que se palpaba y lo que se podía comprobar en un laboratorio
era lo que valía y lo que tenía sentido de realidad. Y ahí nos perdimos de muchas cosas, y ante esa desección de la razón aparece una cuestión que se llama la posmodernidad. Y en la posmodernidad es lo estético lo que marca la vida humana. Es decir, los otros discursos que habían sido excluidos de la razón. Entonces empezamos a pensar más en los sentidos, empezamos a pensar más en las energías, empezamos a pensar más en lo estético, en el arte, y el mundo se fue a un mundo totalmente irracional, precisamente como una protesta a la razón. Y ahora estamos en la hipermodernidad, y ese es el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros. Muchos de nosotros nacimos aquí en la modernidad, pasamos a la modernidad y estábamos en la hipermodernidad, pero no nos habíamos dado cuenta hasta esta noche, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? Uno de los grandes pensadores de este tiempo, que se llama Gilles Lipovetsky, es el que ha estudiado esto. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque es muy importante para que nosotros entendamos qué significa ser espiritual, el mundo que nos toca vivir. Entonces, ese mundo, Lipovetsky lo ha llamado hipermodernidad. Y las características son las siguientes: aceleración y sobrecarga de la información. Estamos todo el tiempo pegados de las pantallas, todo el tiempo estamos recibiendo información, imágenes, sonidos, y tenemos una sobrecarga mental que hace que el ser humano no pueda descansar internamente y que tenga poco espacio para mirarse a sí mismo, porque las pantallas son las que nos roban toda la atención. Segundo, individualismo radical y autoexpresión. Entonces pasamos a la era del narcisismo, en donde los seres humanos solamente están pensando en sí mismos, en sus intereses, en su tendencia egoísta, y hay un olvido del otro, hay un olvido de los demás como necesidad de ayuda a los otros. Y entonces la identidad ya no la estamos tomando de los grandes textos, ya no lo estamos tomando de los grandes textos religiosos, ni los grandes textos de filosofía ni de sabiduría, sino de las redes sociales. Imagínense, nosotros estamos interpretando quiénes somos desde las redes sociales. Los niños están informándose de quién son en las redes sociales, y los jóvenes. Entonces se pueden imaginar la pobreza que esta hipermodernidad está generando en cada uno de nosotros. También el consumismo y la cultura del exceso. Estamos consumiendo y consumiendo cada vez más. Estamos esperando conseguir el último auto, el último celular, el último grito de la moda. Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Una obsesión, pero nosotros seguimos siendo los viejos porque no cambiamos ni nuestra manera de ser, ni de pensar, ni nuestros hábitos. La tercera característica es la fragilidad emocional y la ansiedad. Ante este desgaste físico, mental y espiritual, en donde no hay tiempo de recuperar las fuerzas internas, el ser humano entra en un desgaste. Y uno de los signos de ese desgaste es la depresión, es la ansiedad, porque no tenemos herramientas interiores para poder enfrentar toda la tensión que tenemos en el mundo actual. Demandas emocionales, demandas económicas, demandas en todos los niveles de la vida. Entonces aparece un sujeto que se cree insuficiente para enfrentar eso, pero también que tiene un gran vacío existencial y una ansiedad con unos niveles brutales, porque la ansiedad es miedo contenido, la ansiedad es miedo concentrado, y todos estamos de alguna manera padeciendo de esto en este mundo contemporáneo. Y lo último, la crisis de valores y el relativismo ético. Se cayeron todos los grandes relatos que daban consistencia a la vida humana. Los relatos bíblicos, los relatos de la historia, los relatos de la sabiduría tradicional. Todo eso se cayó y empezaron a salir pequeños microrelatos que los encontramos en las redes sociales, pero por lo general son basura, porque no te construyen ni te edifican, y donde se construye una ética que no es una ética para todos, sino mi ética personal. Es decir, si es bueno para mí, vale. Si me hace sufrir, si tengo que hacer un sacrificio, entonces ya no vale. Y esto es gravísimo, porque entramos en una crisis de valores y una crisis en donde no nos podemos entender.
Porque para que nos podamos entender tienen que haber reglas de juego comunes. Tenemos que entendernos con las mismas reglas, y la hipermodernidad hace que cada persona construya sus propias reglas. Ustedes se imaginan 10 personas que vivan en una casa y cada uno construyendo sus propias normas. Es el caos total, y por eso estamos viviendo muchas de estas situaciones que estamos presenciando hoy. ¿Cómo responden los grandes pensadores a esta crisis? Con otra manera de pensar, con otra manera de ser. Y entonces surge el modelo o paradigma del cuidado y de la interioridad, que es el que deberían tener todos los grupos religiosos, todas las iglesias y todas las personas que se dedican al cuidado de sí. Por eso es muy importante que nosotros podamos contrarrestar esa invasión hipermoderna, que básicamente es una invasión de vacío, de alimento espiritual y emocional chatarra, por un modelo que verdaderamente nos llene el alma, nos llene la mente, nos llene la existencia de sentido. ¿Cuáles serían entonces las características de ese nuevo modelo? Aquí están: cuerpo, mente y espíritu como una visión integral. Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de salud y hábitos para cuidar esa salud. Porque reconocemos que nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros nos transportamos en la existencia. Es el vehículo que nos permite ver, sentir, amar, transportarnos, y a veces no le tenemos la más mínima atención. Por eso este modelo cae muy bien, porque nosotros creemos una religión en donde nuestro Dios se hizo cuerpo. Nuestra religión se hizo cuerpo. Y en esa religión en que Él nació, eso se llama Malhut, es decir, el cuidado de todo lo material. Hay una tendencia en la espiritualidad a rechazar lo corporal, como si fuera enemigo de lo espiritual. No. En la cultura judía, lo material, Malhut, es lo que te sirve de soporte para poder construir lo espiritual. La mente, que está relacionada con el pensamiento y las emociones. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? Porque de ahí se determina tu comportamiento y tus hábitos. Y el espíritu, ¿cómo te conectas con el sentido de tu vida y cómo te conectas con tu Dios o con lo trascendente o con lo que tú crees? Lo segundo que tiene este modelo de cuidado y interioridad es la interioridad como espacio de transformación espiritual. Nosotros venimos aquí a un trabajo. Nosotros hemos venido a este mundo a un aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ver con tomar nuestras sombras, nuestras limitaciones, nuestros defectos y transformarlos en riqueza. Es convertir el cobre en oro. Esa es la tarea fundamental que venimos a hacer a este mundo. Entonces los verdaderos cambios, según este modelo, empiezan cuando conectamos con lo trascendente. Es decir, con nuestras creencias, con el concepto que tenemos de Dios, con el concepto que tenemos de lo espiritual. El amor, que es el motor que mueve el mundo, un amor que empieza hacia mí mismo para que se pueda desbordar hacia los demás, porque si yo no tengo agua en mi recipiente no puedo calmar la sed del otro. Y la sabiduría, que tiene que ver con todos estos grandes relatos que se han construido a lo largo de la historia y que hay que redescubrirlos. Por ejemplo, la Biblia, la literatura universal, los grandes pensadores de la historia. Ahí está esa sabiduría que tenemos que beber y de la cual tenemos que aprender. Leonardo Bock, que es uno de los grandes constructores de este modelo, un gran teólogo y filósofo, define la espiritualidad o al ser espiritual de la siguiente manera: ser espiritual es despertar a las dimensiones más profundas del ser humano y que le hacen sensible a la solidaridad, a la justicia y a la fraternidad. Es decir, que cuando tú tocas las fibras de tu interioridad, cuando llenas el recipiente interno, solo en esa medida estás en condiciones de llenar el recipiente del otro. Por eso es tan importante el cuidado de sí mismo para poder cuidar del otro. Por eso es tan importante mente, cuerpo y espíritu para poder ser luz, mente, cuerpo y espíritu para el otro. Entonces este vendría a ser como
la manera como entendemos o deberíamos entender el modelo espiritual que nosotros queremos proponer en este proyecto de Germina. El espíritu estaría en el centro, como en esta diapositiva, porque el espíritu es la fuerza vital, es el ADN que Dios, lo trascendente, nos ha compartido. La fuerza vital de una persona está en la espiritualidad. Y ya les voy a demostrar por qué. De ahí se desprende la mente, pensamientos y emociones, la corporeidad, esta dimensión material compuesta de elementos químicos, y el corazón, que tiene que ver directamente con esa capacidad que tenemos de transformarnos y de transformar a los demás. Recordemos que el corazón en todas las culturas representa la totalidad, pero desde la dimensión de la sensibilidad. ¿Cómo lo podemos traducir en este segundo momento? Espíritu, dejar un legado. La fuerza vital de Dios dentro de ti te capacita para dejar un legado en la vida. O sea que te convierte en una persona que deja de dejar cicatrices y empieza a dejar huellas en la vida de los demás. Ustedes y yo muchas veces hemos dejado cicatrices en la vida de los otros, a veces intencional, a veces por ignorancia, pero por no cuidarnos nos hemos convertido en personas que dañan a los demás. En este modelo nos transformamos, cuidamos esa interioridad para poder ser sanadores, no destructores. Y aquí en el lado del corazón vienen las relaciones, unas relaciones que empiezan a cuidarse, a ser más objetivas, a ser mejores, porque estoy cuidando de mí mismo, estoy cuidando de mi interioridad. Y en el lado del cuerpo, la capacidad de tener mejores condiciones internas de vida, mejor salud, mejor sueño, mejor nutrición, mejor descanso, mejor capacidad de enfrentar la vida con vitalidad, y para eso hay que cuidarse y tener hábitos. Y arriba, aprender. El cerebro es una máquina impresionante que necesita estar ejercitándose, aprender nuevas cosas, descubrir nuevos horizontes, aprender cada día mayores cosas para poder capacitarse como madre, como esposa, como hija, como profesional. Porque cuando el ser humano no capacita su cerebro, también vienen las enfermedades que tienen que ver con el deterioro mental. Profundizando un poco más, la dimensión espiritual entonces sería la conciencia de quién soy, a qué vine y para dónde va mi vida. Ese es el centro que yo tengo que descubrir. La dimensión del corazón sería la pasión. ¿Ustedes se imaginan a un Jesucristo sin pasión? ¿Se imaginan a una Madre Teresa sin pasión? ¿Se imaginan a los grandes personajes de la historia sin pasión? Entonces este modelo nos capacita para redescubrir la pasión por lo que hacemos. También una visión, hacia dónde quiero llegar. En 5 años quiero haber llegado a este nivel de espiritualidad, a este nivel económico, a este nivel con mi familia. La mente me capacita para tener una visión. Y en el ámbito corporal, la disciplina. Porque sin disciplina no se crean hábitos. Y sin hábitos no se cambia la vida. La vida se cambia con los hábitos. Entonces vemos que esto era una cosa que venía desde el Antiguo Testamento. Vemos que la dimensión de mente en el Antiguo Testamento, quiero enlazar todo esto del nuevo paradigma del cuidado de sí con la tradición más antigua que es el Antiguo Testamento. Y el cuidado de la mente en el Antiguo Testamento se llama nefesh. Y en el Nuevo Testamento se llama psique. ¿Cómo se llama el cuidado del corazón, de las emociones? En el Antiguo Testamento se llama lev. Y en el Nuevo Testamento se llama cardía. ¿Y cómo se llama el cuidado del cuerpo en el Antiguo Testamento? Basar. ¿Y cómo se llama en el Nuevo Testamento? Soma. Entonces ahí viene lo mismo, pero ya conectado con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es nuestra tradición judeo-cristiana, que es la más antigua de todas. O sea, estamos redescubriendo un modelo que tenían nuestros antiguos antecesores, porque lo perdimos por el exceso de racionalidad,
por el exceso de ciencia, por el exceso de actividades y por el exceso de preocupaciones externas. Entonces estamos haciendo muchas cosas externas, pero nos estamos quedando secos en nuestra interioridad. Nuestro pozo se está secando. Viéndolo de otra manera, viendo todo esto que les estoy diciendo hasta ahora desde otro ángulo, vemos que la inteligencia espiritual es la que abarca todo. Ahí lo vemos arriba. Inteligencia espiritual, que tiene que ver con la conexión con el sentido, con la trascendencia, con lo sobrenatural, con Dios. Después vendría la inteligencia emocional, que tiene que ver con nuestras emociones, la sanación del niño interior. Ustedes aquí, yo las veo a todas ustedes, y todas ustedes cargan heridas de la infancia, pero a lo mejor no lo saben. Pero eso lo sabemos cuando chocamos con los demás, cuando le hacemos daño al otro, cuando no somos capaces de construir relaciones sanas. Es ese niño interior que está llamando la atención a través de comportamientos destructivos. Entonces muchas de ustedes pudieron haber sido abandonadas, y ese es lo que se llama el niño interior en abandono, que se traduce en una cantidad de conductas destructivas, sobre todo que se manifiestan en nuestro trato con los demás. Muchas de ustedes también pudieron haber sido violadas, muchas de ustedes pudieron haber sido maltratadas, muchas de ustedes pudieron haber sido no aceptadas desde el vientre materno. No piensen que eso ya pasó, la mente no tiene tiempo y esas heridas están ahí funcionando. Después viene la inteligencia cognitiva. ¿Cómo es mi diálogo interior? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cuál es la manera como yo me relaciono con mis pensamientos? Porque todo el tiempo usted está hablando con usted misma. Hay un diálogo interno. Cuando usted cae en la cuenta cuál es ese diálogo interno y lo puede modificar, pues cambia su vida, literalmente. Y la inteligencia corporal, que tiene que ver con el cuidado de esta maravilla que se llama templo, que se llama cuerpo, que a veces no aceptamos, que a veces despreciamos, que a veces abusamos de él porque no le damos descanso, nutrición, reposo. Entonces ese es el esquema que viene a contrarrestar toda esa cuestión tan fuerte de la hipermodernidad, que no tiene nada que ver con esto, sino que lo quiere borrar precisamente. Entonces me gusta mucho esta cita de la carta de Pablo a los tesalonicenses, que dice que el mismo Dios de la paz los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, neuma, alma, psique, cuerpo, soma. Estoy citando los términos en griego del original. Irreprochable para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que nos está dejando una misión que tiene que ver con todo esto, con todo esto. Lo que pasa es que aquí está traducido en términos actuales. Aquí fue como lo pudo expresar Pablo en el siglo I. Aquí lo estamos expresando en términos actuales. Pero es lo mismo. El cuidado de la mente, el cuidado del corazón, el cuidado del cuerpo, de todo este gran regalo que nos ha dado la existencia. Y vemos que el ser humano ha cometido errores fundamentales a lo largo de la historia. Es creer que es solo, por ejemplo, espíritu. Entonces vivimos una espiritualidad totalmente angelical, una espiritualidad desencarnada, como si no tuviéramos cuerpo y no tuviéramos historia en nuestra mente. A veces hemos vivido solamente del cuerpo y pensamos que interiormente las enfermedades que tenemos no tienen un alto componente emocional, no tienen un alto componente espiritual. Hagan este ejercicio. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Van a imaginar que van a llegar al refrigerador de su casa. Abren el refrigerador, toman un limón, abren el limón y empiezan a succionarlo en la boca. ¿Están sintiendo ese ácido? Abran los ojos. ¿Salivaron? Entonces miren la prueba que hay ahí. Un pensamiento o la imaginación producen reacciones químicas en el cuerpo. Ahí lo que produjeron ustedes, las que hicieron bien el ejercicio, para que todas, se produjo una reacción química por un pensamiento, por una imaginación. Eso es lo que usted está haciendo todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta.
produciendo reacciones químicas en su cuerpo por su pensamiento. Por eso es tan importante la revisión de lo interior para que lo exterior funcione adecuadamente. Bueno, ¿cómo podemos demostrar esto a nivel más profundo y más científico para que nosotros podamos reconocer que hoy en día tenemos las bases científicas para poder demostrar que la espiritualidad y que Dios tienen un sustrato desde la ciencia? Aquí me voy a meter en un tema un poco complicado porque los grandes físicos dicen que los que entienden este tema no entendieron nada. Me voy a meter aquí en un tema muy espinoso, pero voy a extraer lo fundamental para que entendamos cómo todo esto tiene un fundamento científico profundo y que esa pelea entre la ciencia y la fe se acabó. Y que la ciencia y la fe por fin se unieron en un tema que se llama la física cuántica. Como les digo, me estoy metiendo en un tema, voy a pasar rápido, pero es un tema muy complejo, porque el que diga que entiende la física cuántica es que nunca la entendió. Es un tema complicado. Pero yo voy a extraer lo que nos sirve para esta conferencia. La física antigua creía que todo lo que tocábamos era sólido, que el átomo era sólido, que todo era materia sólida. Entonces esa física se dedica a lo externo, a lo que vemos, a lo que palpamos y a lo que podemos comprobar en un laboratorio. Pero la física cuántica se fue a lo más profundo de la materia, a la base más profunda de lo que somos. Y descubrió que allá en lo más profundo no hay solidez ni materia, sino vacío, energía y información. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo como sólido, en realidad no es sólido. Es una revolución. Es una revolución impresionante y tiene que ver mucho con la espiritualidad. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Cuáles serían como los principios básicos de esta ciencia que nos ayuda a entender nuestra fe, nuestra espiritualidad y este nuevo paradigma del cuidado de sí? Primero, el primer fundamento que descubrieron estos científicos es que la realidad no es material, sino que es energía. Ese es el principio fundamental. Todo es energía. Por eso cuando usted está pensando en términos de tristeza, toda su dimensión corporal está en clave triste. Y por eso enfermas. Pero cuando estás enamorado, por ejemplo, toda tu química interna funciona de otra manera. Y hay salud. Segundo fundamento. Miren este proceso tan hermoso. Vamos a tomar un órgano y vamos a ir a lo más profundo que hacen estos científicos. Es interesantísimo. Hay un órgano y dentro del órgano hay tejidos. Dentro de los tejidos hay células. Yendo más profundo de esas células hay moléculas. Yendo más al fondo hay átomos. Yendo más al fondo hay protones y neutrones. Y cuando estos científicos someten los protones y los neutrones en una máquina inmensa que se llama un acelerador de partículas, aparecen unas cosas más diminutas que no se pueden ver sino con instrumentos muy tecnificados, muy científicos. Entonces aparecen los quarks, los bosones, los fotones y más en el fondo, el resultado es que hay energía e información. Algo que no es material, algo que no tiene solidez material. Cuando los científicos descubrieron esto, dijeron, wow, ¿qué es esto? Sabiendo que toda la vida hemos creído que lo material, que esta solidez es lo que es real, y resulta que lo que es real es lo que hay en toda esa información y en lo más profundo. Y esa energía que descubrieron ahí tiene dos propiedades: no se crea ni se destruye. Esa energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y resulta que esto ya lo habían dicho los grandes textos religiosos de todo el mundo. Ya lo había dicho la Biblia, ya lo había dicho el Corán, ya lo había dicho los grandes textos de la India, ya lo había dicho el budismo también.
Y allí es donde nosotros entendemos fenómenos espirituales como que una persona sea capaz de levitar. Eso se puede explicar hoy científicamente por esto. Que una persona pueda traspasar una pared. Que una persona pueda comunicarse con su pensamiento con otra. Eso no lo acabaron los teléfonos, pero tenemos esa capacidad. Que una persona pueda estar pensando en otra y la otra capte ese pensamiento o lo llame por teléfono. Uno está pensando en una persona y pronto suena el teléfono y es esa persona. Porque en este modelo no existe ni espacio ni tiempo. Todo es un aquí y una ahora. Entonces aquí entendemos todos los principios espirituales que nos explicaron nuestros antiguos. Y lo otro esto es una maravilla, esto es lo último. Solo estoy tomando esto para dar a entender que esto tiene un sustrato científico muy profundo. Y es que cuando hay una conciencia inteligente, viendo por ejemplo una onda que está en todos estos modelos que solo se ven con instrumentos muy profundos, cuando una conciencia inteligente ve la onda, inmediatamente se convierte en partícula. Es decir, que una cosa que es energía se convierte en materia. De onda se convierte en materia, con solo mirarla y con solo observarla. Es decir, que somos co-creadores con nuestro Dios de la realidad que tenemos. Porque donde usted pone la atención, ahí transforma la realidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted empieza a sucederle cosas negativas, todas se le vienen encima? Por eso la Biblia dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, la atención, hay una conciencia inteligente construyendo la realidad. Esto no es fábula, esto no es un cuento de hadas, esto es científico. Esto está comprobado con fórmulas matemáticas, a las cuales yo no me voy a meter porque yo no soy físico, pero ahí les dejo la inquietud. Hay una anécdota muy bella sobre este tema, que fue una conversación que... ¿Quiénes son ellos? Charles Chaplin y Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad y de los inicios de la física cuántica, y Chaplin. Y Einstein, en una conversación que fue real, le dijo: usted es un ser extraordinario, le dice Einstein a Chaplin. Y le dice él: ¿por qué? Porque usted es capaz de tener un auditorio 1 hora entera sin decir una palabra y todo el mundo lo entiende. Y Chaplin, que era otro genio, le dice: pues usted me parece doblemente genio. Yo digo: ¿por qué? Porque usted es capaz de hablar 1 hora en un auditorio de física cuántica y nadie le entiende. Eso para ilustrar que este es un tema que es muy complejo de entender, pero que es el fundamento científico de la existencia de Dios y de la vida espiritual y del interés que nosotros tenemos que tener por las cosas espirituales. Este es otro ejemplo maravilloso de lo que hace la física cuántica. El doctor Emoto, que es un científico que hizo grandes avances y estudios sobre el agua, descubrió que cuando en un laboratorio se le pone la sinfonía de Mozart al agua, el agua empieza a construir figuras geométricas perfectas. Que cuando se le pone la canción Imagine de Lennon, empieza a construir figuras maravillosas. Cuando se le pone la palabra paz a un vaso con agua y se le observa durante un tiempo, también. Cuando yo digo gracias, 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 la química del agua se transforma en figuras perfectas. Pero cuando yo digo te odio, eres un maldito, o cuando escucho cosas que no tienen esa tonalidad de armonía, también toda esa química del agua se disuelve y empieza a formar figuras totalmente horrendas. Esto es una cosa comprobada desde la física cuántica y es una cosa que a nosotros ya nos da una información precisa de por qué, si nosotros somos 75% agua, por qué nosotros tenemos las enfermedades que tenemos el estado interno que tenemos y por qué tenemos relaciones tan tóxicas con los demás. Porque cada momento que usted está pensando, cada momento que su conciencia inteligente está emitiendo un pensamiento, está transformando su química corporal, está transformando su energía interior y está transformando su información. Dice
un pensador contemporáneo, debemos conocer nuestro cuerpo, amarlo, cuidarlo, escucharlo, interpretar su lenguaje y así entender que a través de nuestro cuerpo Dios quiere darnos un mensaje. Y de ahí nace esta corriente y esta disciplina médica que se llama la psicosomática, que es las relaciones que tiene la mente con el cuerpo. Y se ha descubierto que en un 90% la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos son emocionales. Son traumas de tipo emocional que nosotros venimos arrastrando o que hemos construido en el mediano plazo. Por ejemplo, se ha descubierto que cuando personas están sometidas a altos niveles de estrés, 6 meses o un año después desarrollan el cáncer. Siempre el cáncer tiene como trasfondo, como primera etapa, altos niveles de estrés, es decir, la incapacidad que tiene el ser humano de interpretar la realidad y hacerla digerible, porque eso es el estrés. El estrés no es algo que te ataca de fuera. El estrés es la manera como tú estás interpretando lo que te está pasando, pero es una interpretación. Volvemos a lo mismo, energía e información. Entonces la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 1 nos dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces la gente ha interpretado esto como sacrificio, que tiene que castigar el cuerpo, que tiene que hacer ayunos de 4 meses seguidos, que tiene que lacerarse, que tiene que darse látigo. La palabra sacrificio viene de 2 palabras latinas, sacrum y facere, que significa santificar la materia, cuidar la materia, darle un cuidado privilegiado a su materia corporal. Cuando yo estoy haciendo un sacrificio, cuando estoy volviendo sacro lo que es material, no cuando lo estoy castigando por una mala traducción de la palabra esta al español. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, vamos a hacer el test. Primer test, saquen sus libretas. Vamos a ver cómo están en este tema ustedes. Les voy a proponer unas preguntas y ustedes van a ir respondiendo allí. Este es simplemente un paneo, es una cosa simple, sencilla, pero ya de entrada les va a dar un bosquejo de cuáles son las cosas que tienen que irse de aquí, de esta conferencia, a trabajar en sus casas. ¿De acuerdo? Primer bloque de preguntas. ¿Con qué frecuencia realizas actividad física o ejercicio? A diario, 30 minutos o más, 3 a 5 veces por semana, 1 o 2 veces por semana, casi nunca. Ponga ahí en su hojita A, B, C o D, simplemente. Ponga la letra con que más se identifica. Solamente la letra, nada más. ¿Listo? Segundo, ¿cómo describirías tu alimentación diaria? A, equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas, carbohidratos saludables. B, mayormente saludable, aunque con algunos excesos ocasionales. C, desordenada, consumo de comida rápida o procesada con frecuencia. D, poco saludable, con muchas comidas ultra procesadas y pocos nutrientes. Pongan la hoja A, B, C o D. ¿De acuerdo? La primera tiene que ver con el cuerpo. La segunda tiene que ver con la nutrición. Mire que les estoy dando los ítems, las columnas vertebrales de cómo se cuida el cuerpo humano. Siguiente, ¿cómo evalúas tu calidad de sueño? Si una persona no duerme, se muere. Excelente, duermo 7-8 horas y me despierto descansado. B, buena, aunque a veces tengo noches de poco descanso. C, regular, me cuesta dormir o suelo despertarme varias veces. D, mala, tengo insomnio frecuente o duermo menos de 5 horas. Conteste con honestidad. A, B, C, D, O, en fin. Primera, cuerpo. Segundo, nutrición. Tercero, descanso. Siguiente, ¿con qué frecuencia realizas chequeos médicos o consultas de salud preventiva? A, al menos una vez al año. B, cuando noto alguna molestia o síntoma, o sea, cuando me duele algo.
solo en casos urgentes de enfermedad grave. D, casi nunca o nunca. Responda A, B, D o C. A, B, C, D. ¿De acuerdo? Estamos hablando aquí de la medicina preventiva. Último, ¿cómo manejas el estrés y el impacto en tu cuerpo? Muy bien, practico técnicas de relajación y descanso adecuadamente. B, bien, aunque a veces el estrés me afecta físicamente. C, regular, noto tensión muscular, fatiga o dolores frecuentes. D, mal, el estrés me causa problemas físicos constantes. Responda A, B, C, D. ¿Ya? Fácil. Esta es como una radiografía. Vamos a ver cómo los resultados. ¿De acuerdo? ¿Están listas para los resultados? Bueno. Interpretación. Si la mayoría de las respuestas fue A, usted tiene excelente dimensión física, hábitos saludables y bien establecidos. ¿Quiénes ganaron ahí? ¿Tú? ¿Dos? B, buena dimensión física, pero hay aspectos que mejorar. ¿Quiénes salieron con más Bs? Ah, bueno, estamos bien. C, necesita hacer ajustes en sus hábitos para mejorar su bienestar. ¿Sé quién? Estoy aumentando la cosa. D, es importante priorizar el autocuidado y consultar con especialistas si es necesario. Ay, nadie, no les creo, no les creo. Todo el mundo agarra la mano. Bueno, ahí tienen una radiografía de los puntos que hay que trabajar en la salud física. Primero, ejercicio. La máquina del cuerpo necesita ejercitarse. Segundo, nutrición. En este país la nutrición es fatal. Tercero, descanso, sueño. Hay que dormir por lo menos 7-8 horas. Siguiente, salud preventiva. Salud preventiva, ir al médico por lo menos una vez al año. Y manejo del estrés. Ustedes saben que el estrés está matando a la mitad de la población mundial, porque el estrés es la causa fundamental de todas las enfermedades físicas y mentales. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Esta conferencia la vamos a subir a mi canal y ustedes pueden hacer el ejercicio con sus familias. Este es el mismo ejercicio, va a quedar ahí grabado para que ustedes lo hagan con sus familias. Siguiente, mente. Vamos a ver cómo está su cabecita. Vamos a evaluar cómo está su cabecita. Por lo que veo, muy bien. Por lo que veo, muy bien. El problema es lo que hay dentro. El desarrollo espiritual de una persona está íntimamente ligado con el proceso de mejoramiento psicológico de la persona. Hay gente que dice, mi psicólogo es la religión. Una cosa es un problema espiritual y otra cosa es un problema emocional y otra cosa es un problema corporal. El espiritual lo resuelves con el cura, el mental con el psicólogo y el corporal con el médico. No puedes, si tú tienes un tumor en el hígado, sí, está muy bien que reces, pero tienes que ir a que te lo saquen también, ¿no? Si tú tienes una depresión, está muy bien que reces, claro, obvio, te va a ayudar. O tienes que ir al psicólogo porque puedes suicidarte. Puedes terminar en un suicidio. El 99.9% de los suicidios es una depresión no cuidada. La depresión es una enfermedad, la única mental que te conduce a la muerte. Ojo, no es un juego de niños. Esto es una enfermedad fatal. Es el cáncer de la mente. Dicen los proverbios esa frase tan contundente: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de tu vida. Proverbios, siglo VII antes de Cristo, ya nos estaba hablando de la salud mental, a la que usted y yo no cuidamos ni no le ponemos atención y nos creemos muy espirituales, muy religiosos, no cuidamos esto interior. Tus palabras te moldean, elige las que te impulsan
no las que te anulan. Recordemos lo del agua. Cuando digo maldito, te odio, inmediatamente toda la química empieza a funcionar de una manera translúcida, pero translúcida para lo negativo. Pero cuando decimos gracias, te amo, te quiero, te perdono, la química interna empieza a funcionar de otra manera. Por eso la Biblia dice que la palabra se hizo carne, dice la palabra crea mundos, positivos o negativos. Por eso es tan importante las palabras que le dices a tus hijos, las palabras que te dices a ti mismo, las palabras que dices en tu trabajo, las palabras que dices a tu pareja. Y mucho cuidado con el diálogo interno. Usted va por la calle, yo no sirvo para nada, no me van a dar este trabajo, nunca me van a querer, soy lo peor. Ojo con ese diálogo interno, porque eso es lo que está creando la realidad tuya. Eso es lo que está creando tus circunstancias internas y externas. ¿De acuerdo? A ver cómo están sus cabecitas. Dicen que en la cabeza hay una loca, la loca de la casa. Que ustedes creen que yo creo que ustedes están aquí, pero no. Su cabeza está por ahí en su casa, está en el trabajo, está ya pensando en la cama, a ver cuándo se van a ir a descansar, cuándo se termina esto. Bueno, la cabeza es una loquita que hay que saber controlar, cuidar, sanar. Cuando tú te levantas, una de las primeras cosas que haces es ducharte, ¿no? Espero, ¿no? Lavarte los dientes, pero jamás lavamos el alma, ni lavamos la mente. Jamás le hacemos higiene a la mente. Llevas 30, 40, 50 años y jamás has limpiado tu mente. A mí mucha gente llega y me dice, me volví muy impaciente. No tolero que me hablen mis hijos, ni que me hable mi pareja, no tolero nada. Y yo le digo, eso es cansancio. O cansancio físico, o cansancio mental, o cansancio espiritual. Pero es sobre todo cansancio mental en la mayoría de los casos. Entonces vamos a hacer el test. ¿Listas? ¿Cómo describirías tu estado de ánimo en general? A. Me siento feliz y en paz la mayor parte del tiempo. B. Tengo altibajos emocionales, pero en general estoy bien. C. Me siento ansiosa, triste o irritable con frecuencia. D. La mayor parte del tiempo me siento desmotivada, triste y sin energía. Tachen una de las opciones. Ahí estamos hablando sobre el estado de ánimo interno, porque eso manifiesta mucho su dimensión mental, cómo está funcionando su mente. ¿De acuerdo ya? Segundo. ¿Cómo manejas el estrés y las preocupaciones? Miren que el estrés atraviesa la parte corporal y ahorita pasa a la parte mental. Muy bien, utilizo estrategias como meditación, ejercicio, terapia. Lo manejo bien, aunque a veces me siento abrumado. Me cuesta manejarlo y a veces afecta mi estado de ánimo, mi salud. Me sobrepasa completamente y afecta mi vida diaria. A, B, C o D. ¿Listas? Siguiente. ¿Cómo te sientes respecto a ti misma y a tu autoestima? Estamos hablando de cómo es el concepto que tienes de ti misma. ¿Cuál es el concepto que te han creado de ti misma? Me valoro y acepto tal como soy, con mis fortalezas y debilidades. Me siento bien conmigo misma, aunque a veces dudo de mis capacidades. C. Suelo criticarme o compararme con los demás, lo que afecta a mi autoestima. Tengo una autoestima muy baja y me cuesta encontrar aspectos positivos en mí. Todo lo veo oscuro y negativo en mí. Última. A ver, yo veo por aquí. Wow. Siguiente. ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? Mire que la primera tiene que ver con el estado de ánimo general. La segunda tiene que ver con el estrés, que ya lo hemos visto anteriormente. Esta tiene que ver con la autoestima y esta con cómo te relacionas con los demás. Son sanas y equilibradas, tengo apoyo y conexiones significativas.
B, en general buenas, aunque tengo algunos conflictos o momentos de soledad. C, siento que me cuesta conectar con los demás o tengo relaciones conflictivas. D, me siento sola y aislada la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Ok. Última. ¿Dedicas tiempo a tu bienestar mental y autocuidado? Sí. Practico actividades que me relajan y me ayudan a sentirme bien. B, a veces, pero no siempre lo priorizo. C, me cuesta hacerlo aunque sé que lo necesito. D, no, casi nunca dedico tiempo a mi bienestar mental. Bueno, vamos a ver los resultados. Si la mayoría de las respuestas fueron A, excelente salud mental con buenos hábitos de autocuidado. ¿Quién ganó el primer punto? ¿Tú? 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 ¡Ay, qué bien! B, salud mental estable pero con algunos aspectos a mejorar. ¿Quién es? Bueno, todas para el psicólogo entonces. C, señales de alerta. Es recomendable trabajar en el autocuidado y buscar apoyo si es necesario. Allá viene más la timidez, ¿no? No van a decir que estoy loca, que bueno. D, posibles problemas de salud mental. Es importante buscar ayuda profesional o hablar con alguien de confianza. ¿Quién? Bueno, resulta que la gran pandemia que estamos viviendo hoy en día, en silencio, es la pandemia de la salud mental. Pero es una pandemia que se vive en silencio, porque a la gente le da vergüenza. A la gente le da vergüenza decir que tiene algún problema de salud mental. A la gente no le da vergüenza decir, tengo un tumor, tengo diabetes o no sé qué cosas, pero decir que algo está fallando aquí, eso avergüenza a la gente y eso es lo que está pasando ahora. El nivel de depresión después de la pandemia subió a niveles impresionantes. La ansiedad, los niveles de estrés, la ruptura en las relaciones interpersonales ha subido muchísimo, los divorcios, la violencia intrafamiliar, todo eso es salud mental. Pero todo eso ocurre por no cuidar esta cabecita. ¿De acuerdo? Bueno, espíritu. Ya evaluamos cuerpo, ya evaluamos mente, y parece que toda la gente que llegó a esta conferencia está muy sana. Todos están súper bien, todos están súper bien. Vamos a ver cómo van con el espíritu. Por muy golpeados que estemos por la vida, existe en el interior de cada uno de ustedes un espacio sano, el santuario sagrado al que solo Dios tiene acceso. Allí, en medio de nuestro ser desgarrado, podemos sentir la presencia de un Dios que sana. Este es el punto central del paradigma del autocuidado. Que hay un sagrario interno. Jesucristo lo dijo. El reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, cuando la gente empieza a practicar oración a profundidad, cuando la gente empieza a practicar meditación, cuando la gente empieza a practicar contemplación, técnicas absolutamente ancestrales, entienden que la paz que buscan fuera está dentro, que la alegría que buscan fuera está dentro, que esa reconciliación y todo ese éxtasis que buscan a veces en sustancias químicas, en relaciones desordenadas, está dentro. Y entonces la gente ya no quiere dejar de practicar esas cosas. Oración, meditación y contemplación. Porque se dan cuenta que el pozo está dentro. Que la causa de toda la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Pero hay que ir adentro, a profundidad. Por eso decía el Señor, ustedes tienen que descubrir el tesoro, pero hay que cavar profundamente. Y nosotros estamos en un modelo de vida en donde todo es hacia afuera, todo es hacia afuera, todo es hacia afuera, todo es hacia afuera. Y no tenemos tiempo para llenar el pozo. Segundo, el itinerario hacia Dios pasa por la sarx, no la elimina. La palabra sarx en griego, que fue traducida al español por carne, no significa la sexualidad, significa la fragilidad humana. ¿Cuál es el ser humano carnal según la Biblia?
el ser humano que tiene fragilidades, que está sometido a la muerte, a la enfermedad, al fracaso, que está sometido a la tristeza, que está sometido a todas estas cosas. Eso es lo que significa carne en la Biblia. Es decir, que en lugar de eliminar eso, en lugar de pasarlo por alto, lo que tiene que hacer el ser humano es iluminarlo, transformarlo, acogerlo, amarlo. Yo les voy a invitar a hacer un ejercicio a ustedes ahora que se vayan en algún momento. Cuando ustedes tengan un momento de mucho dolor, lo primero que ustedes y yo tratamos de hacer es evadirlo. Entonces nos vamos con de la amiga, nos tomamos unos vinos, o nos vamos a bailar, nos vamos a cosas extremas. La próxima vez haga el siguiente ejercicio. Siéntese en un espacio tranquilo en su casa y sienta ese dolor por dentro, siéntalo, no lo evada, siéntalo. Y verán que cuando ustedes lo sienten a profundidad, el dolor se va. Porque lo que el dolor necesita es tener un reconocimiento. El dolor lo que necesita es que tú le pongas atención. En el momento que tú le pones atención, el dolor inmediatamente empieza a disminuir, empieza a bajar. Y así con todas las emociones que sean como molestas, la ira, los celos, tantas cosas que nos pasan diariamente que tienen que ver con las emociones, hay que ir adentro y sentirlas a profundidad para que ellas se evaporen. No salgas de ti mismo, dice San Agustín, vuelve a ti que en el interior del ser humano habita la verdad. Por eso la próxima conferencia que yo voy a dar aquí en Germina se llama meditación. Vamos a hablar 2 horas de qué es la meditación, cuáles son las raíces cristianas de la meditación y cómo aprender a meditar, cuáles son las técnicas sencillas que podemos aprender para meditar, cuáles son los beneficios psicológicos, fisiológicos y cuáles son los estudios científicos que avalan la meditación en la vida de una persona. ¿De acuerdo? Bueno, y si no también. Isaías 40 del 29 al 31. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre fuerzas nuevas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esto no es poesía. Cuando ustedes aprendan a hacer oración contemplativa, cuando ustedes aprendan a meditar, cuando ustedes aprendan a ir a la fuente interna, que es la conexión de su subjetividad con Dios, van a sentir que sus fuerzas se renuevan. Van a sentir que ya no tienen tantos miedos. Van a sentir que tienen una capacidad de enfrentar las cosas que antes no podían enfrentar. Porque allí hay una conexión entre tú y tu divinidad, entre tú y Dios. La espiritualidad no son cosas que uno hace. La espiritualidad es una conexión con algo. Como cuando tú conectas un electrodoméstico a la corriente eléctrica. Cuando tú te conectas con la fuente que te dio origen, entonces empiezan a caer las debilidades, empiezan las fuerzas a renovarse y empiezas a eliminar las fatigas emocionales, fisiológicas y relacionales. ¿Están listas para ustedes? A ver cómo están espiritualmente. Vamos a ver. ¿Tú vas para la UCI espiritual, psicológica o para cuál de todas? Todas. Para todas. Bueno, primer punto. Sientes que tu vida tiene un propósito, significado. La vida espiritual se basa en este primer punto. ¿A qué viniste? ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Ya descubriste para qué te hizo Dios? ¿Ya descubriste cuál es tu misión? Preguntas. Sí, tengo claridad sobre mi propósito y lo vivo plenamente. Es decir, ya sé para qué vine. En general sí, aunque a veces dudo sobre el rumbo de mi vida. Sé, no siempre. Me siento perdido sin un propósito claro. No encuentro sentido a muchas cosas de mi vida.
Anoten, A, B, C o D. Hay gente que se levanta todas las mañanas y no sabe para qué. Hay gente que lleva trabajando 20 años en el trabajo que no ama. Hay gente que lleva en su vida teniendo al lado a la persona que no ama, que no acepta. ¿Cómo puede uno tener sentido en la vida cuando uno está viviendo las cosas que no quiere? Cuando uno está haciendo las elecciones equivocadas y las sostiene. Te vas a morir y te vas a dar cuenta que para lo que viniste no lo lograste. Tú estás aquí por un propósito. Y la tarea fundamental de ustedes y de sus hijos es descubrir para qué vinieron. Para qué están aquí. Y eso tiene que ver con la vida espiritual. Segundo, ¿cómo manejo los momentos difíciles de incertidumbre? A, con serenidad, confiando en que todo tiene un aprendizaje o propósito. Con esfuerzo. B, aunque a veces me cuesta mantener la calma. C, me afectan mucho y me generan ansiedad o desesperanza. D, me abruman completamente y siento que no tienen sentido. Miren que esto también está relacionado con el estrés. Lo que pasa aquí está expresado de otra manera, pero es lo mismo. ¿Cómo enfrento los momentos difíciles o en los que no siento seguridad, en los que siento incertidumbre? Siguiente, ¿ya lo señalaron? Siguiente. ¿Con qué frecuencia practicas la gratitud y la apreciación de la vida? La oración más perfecta que hay en toda la Biblia, la oración más bella es gracias, 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 gracias. Me llegó esta oportunidad, gracias. Me llegó este problema, gracias. Me llegó este conflicto, gracias. Me llegó esta bendición, gracias. Ahorita voy a ampliar un poquito más esto. Siguiente. ¿Te sientes conectado con algo más grande que tú? Sobre todo Dios en el caso de nosotros. La naturaleza, el universo, Dios, la energía, la humanidad. Sí, siento una conexión profunda y me brinda paz. B, a veces, aunque no siempre la experimento. C, me cuesta sentirlo o no lo tengo claro. D, no me siento desconectado. Perdón, no, me siento desconectado y solo en el mundo. Solo en el mundo. Último, ¿cómo influyen tus valores y principios en tu vida diaria? Una vida sin valores es una vida que constantemente se está chocando con todo. Una vida sin valores es una vida de vicio. Una vida sin valores es una vida tóxica. Los valores son los que nos llevan hacia la luz. Sí, son mi guía principal y trato de vivir en coherencia con ellos. B, en general los sigo, aunque a veces dudo o me desvío. C, no siempre los tengo claros o los aplico en mi vida. D, no influyen mucho, tomo decisiones sin pensar en ellos. Ese último es de la hipermodernidad, ya construyó su propio sistema de valores. ¿De acuerdo? ¿Lo resolvieron? En el segundo punto de la gratitud, hay una parte de la Biblia que yo les quiero compartir aquí a ustedes que es muy profunda. Cuando a Jesús le tocó enfrentarse a la muerte, cuando sabía que al otro día le iban a matar, Jesús protestó. Jesús no quería. ¿Cómo que me va a pasar esto a mí? Aparta esto de mí. En ese momento Jesús era el hijo de María. Pero de pronto como que recapacita, se da cuenta que un ser humano, como él que era también humano, no puede estar en contra del todo, del plan total de la existencia, y recapacita y dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento dejó de ser el hijo de María y se convirtió en el Cristo, en el Salvador. Porque dijo sí a un plan superior, así le doliera. Y ese punto es lo que puede cambiar su vida a nivel espiritual y la mía.
Cuando tú eres capaz de someterte al plan total y no a tu pequeño plan. Y decir, me duele, me cuesta, esto es muy fuerte, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres y das gracias. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, wow, qué paz interna la que se siente, qué serenidad, qué fortaleza, porque es la gota de agua que se mete en el océano y adopta la fuerza del océano, ya deja de ser una gotita sola. Hágase el plan general que tú diseñaste. La profundidad de la Sagrada Escritura es tremenda. Bueno, ¿ya resolvieron esta? A ver cómo les fue por aquí. ¿Te hizo la tarea o no? Puras A's, puras A's. ¿Y por aquí? Pura C, D. Vamos a ver el resultado como las anteriores. A. Tu salud espiritual es sólida, con una conexión clara con el propósito, la gratitud y los valores. B. Buen estado espiritual, pero con áreas para fortalecer. C. Algunos desafíos en la dimensión espiritual. Es recomendable explorar más el autoconocimiento y la conexión con Dios y tu propósito. D. Desconexión espiritual significativa. Puede ser útil reflexionar, explorar nuevas perspectivas y buscar apoyo espiritual. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo les ven los 3 test? ¿Necesitan ayuda? ¿Van muy bien? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Necesitan ayuda? Bueno. Una vez hecho este panorama, donde uno ya sabe más o menos, pues, porque esto es simplemente un paneo, una pequeña radiografía. Cuando tú ya sabes que tienes que hacer un trabajo a nivel mental, corporal, espiritual, mental, emocional, te vas a dar cuenta que esa es la tarea a la que viniste. Y te vas a dar cuenta que tus fallos, tus fracasos, tus pecados son necesarios. Porque si ellos no estuvieran allí, tu alma no podría crecer. Tu espíritu no podría crecer. Si el deportista no tuviera obstáculos, sus músculos no se fortalecerían. Si el deportista no tuviera entrenamiento, ese que le duelen los músculos, no podría enfrentar el partido. Entonces usted, por favor, deje de pelear hoy con todos esos defectos, con todas esas cosas que no ha podido trabajar, porque allí es donde está la tarea suya. Allí es donde hay que darle cincel a la roca. Y qué bello es cuando uno entiende sus defectos, sus limitaciones, como posibilidades de crecimiento, porque te has gastado toda la energía peleando contra ellos. Y lo que hay que hacer es beneficiarse de ellos, apoyarse en ellos para subir más. ¿Que esto es fácil? No es fácil, porque nos educaron de una manera muy negativa. Nos educaron con base en el no. Nos educaron con el desprecio a nosotros mismos. Al niño todos los días le dicen no, no hagas esto, no, 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 no. Y el niño termina pensando que se llama no. Y eso le pasó a un niño que fue a la escuela y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Feliz, mamá, ya me di cuenta que no me llamo no. Entonces, todo tiene una lógica, el mal tiene una estructura que va conectado con el bien. El mal hace parte de la estructura porque si no existe el mal no hay crecimiento espiritual y no hay trabajo espiritual que hacer. Lo mismo en tu vida interna, defectos, cosas por mejorar, son tareas espirituales. Entonces la salud, que es este paradigma nuevo de cuidado de sí, es una tarea espiritual, porque la espiritualidad son todas esas cosas que yo hago para crecer, para avanzar, para tener un propósito en la vida. No se acostumbren a vivir mal, eso no es normal. Hay gente que ya se acostumbró que en la casa lo normal es tirar platos, insultarse, agredirse, hacerse daño. Eso no es normal.
Tú lo haces normal porque lo viste en tu casa y lo reproduces ahora en tu familia, pero eso no es normal. Se puede vivir bien, se puede vivir con calidad de vida, pero eso hay que pagar un precio. La disciplina, el esfuerzo, los hábitos y el darle todos los días con perseverancia ese crecimiento. Por eso es que la gente vive pésimo, porque la gente no quiere pagar el precio de vivir bien, buscar ayuda espiritual, buscar ayuda terapéutica, cuidar su mente, la gente no quiere pagar ese precio. La gente quiere vivir mal. Hoy en día, con todas las ayudas que tenemos a nivel profesional, vivir mal es un pecado mortal, porque hoy tenemos solución para todo lo emocional. Hoy tenemos solución para todos los conflictos humanos. Pero usted prefiere seguir peleando toda la vida con sus hijos, con su pareja y no buscar ayuda. Porque buscar ayuda duele. Duele en el bolsillo y duele en el alma, porque todo crecimiento duele. Y no estamos dispuestos a pagar ese precio del crecimiento. Por eso cuando usted encuentre una persona en la vida con la cual usted pueda crecer, que sea una persona que esté dispuesta a crecer, a avanzar, a jugarse el precio del crecimiento, no la deje ir. Sea un amigo, sea una pareja, sea un hijo, sea un compañero de trabajo. Si usted encuentra una persona que quiere pagar el precio por vivir mejor, no lo suelte. Pero ¿saben quiénes no somos los que no soltamos? Los tóxicos, los que nos alimentan los chismes, los que nos critican, los que no creen en nosotros. Esos ambientes donde nada sano hay, esos nos encantan, porque creemos que son normales. No son normales. Por eso este punto de la salud como una tarea espiritual, a eso viniste a esta tierra. Por eso la palabra salud tiene la misma raíz de la palabra salvación, la misma. Es decir, que lo que vinimos fue a buscar salud. Por eso en la Biblia hay 87 relatos en que Cristo le da la salud a las personas. Eso indica que para Cristo la salud era un tema fundamental. Y a veces sana el cuerpo, y a veces le sana la mente a una persona, y a veces le sana la vida, y a veces le sana el espíritu, pero siempre Jesús está sanando. Entonces tú no vivas enfermo ni enferma internamente. No nacimos para eso, porque la tarea espiritual no es solamente reza y reza y reza y reza y reza. Sí, es muy importante. Ojo, no me vayan a malinterpretar. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cuáles son los resultados? Por los frutos los conocerán. ¿Cómo yo sé que a una persona le está funcionando su rezo? Por los frutos. De paz, de alegría, de generosidad. ¿Cómo yo sé que a una persona le está funcionando su plan de vida? Por los frutos. Porque los frutos no se pueden fingir. Los frutos son los frutos. Ahí está. Pues, ¿qué pasó aquí? Entonces, en este proceso hemos tenido una medicina totalmente deshumanizada. Usted va a la clínica y ni siquiera te miran. El médico le dice a otro médico: ¿y por qué dejaste ir a este paciente tan rápido? No, es que solo tenía $100. Entonces la medicina se volvió un negocio, lamentablemente, y estamos viviendo una medicina deshumanizada. Pero también estamos viviendo una espiritualidad desencarnada, puro angelismo, puro puritanismo, puro moralismo. Y toda esa gente que es puritana, toda esa gente que vive en ese moralismo, en ese tratar de cambiarle la vida a los demás, tú les miras las caras y no son felices. No se les ve paz, no se les ve tranquilidad, porque es que la religión no es eso. La religión es alegría, transformación, trabajo intenso, satisfactorio, darnos la mano para ayudarnos. Esa es la espiritualidad. Entonces la fe, que se llama en hebreo emuná, es curativa cuando es integrativa. Cuando trata el cuerpo, cuando trata el alma, cuando trata el espíritu, cuando trata las emociones. Ahí es cuando la fe empieza a funcionar, y ese es uno de los objetivos de esta charla.
que todo este proceso que van a llevar aquí en estos meses tiene que ver con el cuidado de todas las dimensiones de la vida humana sin descuidar una sola. Todas, hasta el bolsillo, porque también aquí van a tener un curso de inteligencia económica también, de finanzas. Entonces somos seres integrales, somos una maravilla hecha por las manos de Dios y hay que cuidarla. Para que la fe opere su capacidad terapéutica, es necesario que integre en su mirada y valore positivamente todas las dimensiones del ser humano, aun las que parecen más oscuras y negativas. Yo diría, precisamente esas son las que más hay que iluminar. Las sombras que tenemos. El síntoma corporal entonces expresa el estado interior de la persona. En este paradigma del cuidado de sí, en este paradigma de cuidar mente y espíritu, cuando te aparece una enfermedad mental o cuando te aparece una enfermedad física, es una radiografía de cómo estás por dentro, de cómo estás espiritualmente, de cómo está tu interioridad. Por eso casi todas las escuelas de medicina que son de avanzado hoy en día están enseñándole a la gente teología, espiritualidad, meditación, porque ya nos dimos cuenta que es de dentro para afuera. Ya nos dimos cuenta que cuando una persona tiene paz interior tiene salud, que cuando una persona es feliz no daña, que cuando una persona es feliz es más productiva en la empresa, que cuando una persona es feliz no daña a los otros. Por eso es tan importante que ustedes le enseñen a sus hijos, a sus parejas, que hay que sacar tiempo para cuidar la interioridad, para cuidar la mente, para cuidar el cuerpo, para tener momentos de verdad de crecimiento interno, porque es de dentro hacia afuera que se resuelven los problemas. Es de vital importancia que usted empiece a cuidar de sí misma antes de ocuparse de los demás. Entonces encontramos que a nosotros nos enseñaron que hay que dar, hay que dar, hay que dar. Está bien, pero cuando usted da y da y da y no se cuida, la vida te pasa factura y además no lo haces adecuadamente. Lo haces desde la culpa, lo haces desde el miedo o lo haces desde la angustia. Nosotros los que estamos trabajando hace tanto tiempo dentro de la vida espiritual, nos damos cuenta que hay gente que es como muy servicial en la iglesia. Y uno escarba un poquito algunas, es porque no lo soportan en la casa. Entonces uno a veces les dice, ¿por qué no te traes la cama para acá? Porque ya no quiere vivir allá, ya quiere vivir acá. Hay otros que es por la culpa. La culpa es muy lacerante, la culpa es una cosa horrible de soportar. Y entonces uno necesita como autosacrificarse y exigirse para poder calmar esa culpa. Y ahí encontramos millones de personas dentro de las iglesias en eso. Se tienen que agredir, se tienen que dañar para calmar esa culpa. Qué triste. Y hay otros que sirven y sirven en la iglesia pero por miedo, que se van a condenar, que Dios los va, no sé qué tantas cosas, pero cuando tú cuidas de ti mismo antes de ocuparse de los otros, tu cuidado de los otros es efectivísimo, es tranquilo, es en paz, es en alegría, porque tú ya resolviste los 3 grandes dramas que tiene el ser humano: la culpa, el miedo y la vergüenza. Cuando usted se pone a analizar todos esos casos en que Jesús sanaba a la gente, siempre la sanó de esas 3 cosas primero: del miedo, de la vergüenza, de la angustia y de todas estas cosas que internamente son como piedras que nos arrastran hacia abajo. Por eso no encuentro una Madre Teresa tan libre de todas esas cosas y su acción es eficaz. Y ella decía, cuando yo voy a salir a trabajar con los leprosos 1 hora, hago 3 horas de meditación. Y cuando no tengo tiempo, hago 4. Entonces uno ve los resultados cuando se cuida lo interno, como lo externo es más efectivo, es más fructífero, el resultado es más abundante. Bueno, ¿cómo hacer un plan de renovación personal desde el cuidado de sí? Tomen sus cuadernos.
Entonces una idea simplemente, es una sugerencia. ¿Cómo se hace un plan de renovación personal? Primero hacer una evaluación, ¿ya la hicieron? Les colaboré un poco en la evaluación, si la quieren hacer más a profundidad, hay 1000 maneras de hacerlo con un profesional, hay muchos libros, en fin, pero yo creo que ya tienen una idea. Esa evaluación ya se hizo. El objetivo sería mejorar el bienestar cuerpo, mente y espíritu con hábitos simples y efectivos. No hay que hacer grandes cosas. No hay que hacer grandes cosas, hay que hacer pequeñas cosas, pero efectivas y perseverantes en el tiempo. Revisa los test y detecta tus fortalezas y áreas de mejora. Elige qué dimensión, física, mental o espiritual, necesitas trabajar más. Yo creo que con esto de trabajo que hicimos hoy, ya tú sabes cuál es la área de la cual careces, que necesita más trabajo. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que es la espiritual. Porque esa es la base de las otras, eso lo dice la física cuántica precisamente. Cuando tú tienes tu energía en un nivel alto, cuando tienes tu nivel de información a nivel alto, todo lo otro funciona porque todo es energía e información. Acciones claves por dimensión física, por ejemplo, hacer más ejercicio, mejorar la alimentación, dormir bien y chequeos médicos. Ahí está la clave para uno tener una salud física medianamente estable. Tenemos que ejercitarnos y entre más años tenemos, más tenemos que ejercitarnos. Es difícil a veces, a mí me cuesta, por ejemplo, pero trato de hacerlo todos los días, salgo a ese parquecito ahí, a darle vueltas allá al parque y a ver qué me pasa por la cabeza. Mejorar la alimentación, que también es un desafío en este país, y dormir bien en un tiempo en que estamos totalmente estresados y el cortisol que está por nuestra sangre no nos permite tener un descanso efectivo o nos hace despertar constantemente. Y los chequeos médicos. Salud mental, meditación es básico. Tienes que hacerle una limpieza a tu cabeza, a tu mente, y la meditación es la única manera. La meditación no tiene que ver con religión. La meditación es una técnica psicológica. No mezclemos meditación con religión. La meditación es una técnica psicológica de limpiado de la mente. En el primer siglo de nuestra era, esa técnica se mezcló con espiritualidad y se llama el jesicasmo. Los monjes del desierto adoptaron la meditación que venía de las tradiciones más antiguas y la mezclaron con el cristianismo. Desde la antigüedad la meditación está metida en nuestra religión. Escribir un diario, para las personas que les gusta escribir cómo me siento, cuáles son mis emociones, qué pude lograr hoy, qué no pude lograr hoy, el diario de sus emociones. Establecer límites. ¿Dónde está la salud mental de una persona cuando aprende a decir no? No me miren así, que este es un tema. La gente no sabe decir no porque se siente culpable. Y entonces terminan diciendo sí y por dentro están resentidos. Ay, ¿por qué dije sí? Ay, ¿por qué dije que tenía que ir allá y no quiero? ¿Por qué dije que tenía que hacer este favor si no quiero? ¿Por qué dije que sí? Y dentro se llenan de no y punto. Con una sonrisa. No tengo tiempo, no puedo. Primero está mi bienestar y el de mi familia. Tengo una cosa muy importante, no decir a todos sí. Ese es el principio de la salud mental. Parece increíble, pero es así. Bueno, buscar apoyo si es necesario. Esta sí que nos cuesta. Esta sí que nos cuesta. No es que van a decir que estoy loco. Pues sí, todos estamos locos, ¿y qué? O sea, eso de la normalidad, eso no existe como mucho. O sea, todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos cosas que... Antiguamente la psicología se basaba entre lo normal y lo anormal, y llegó Freud y nos hizo entender que nadie es normal. Qué alivio, ¿no? Porque todos tenemos patologías, todos tenemos traumas, todos tenemos neurosis o psicosis o perversiones, todos. Bueno, ya vi las caras de tranquilidad por ahí. Espiritual, reflexionar sobre el propósito. ¿A qué vino? Mujer, mírate al espejo toda la mañana. ¿A qué vine yo? ¿A qué vine? Porque cuando usted sepa a qué vino, no volverá a trabajar y le van a pagar por lo que hace. Porque la persona que trabaja en lo que ama
está condenado al éxito. La persona que trabaja en lo que ama está condenado al éxito y a la abundancia. Practicar la gratitud. Gracias por esto, gracias por este problema, gracias por este obstáculo, gracias por esta prueba, gracias. Se va llenando la vida de otra energía. Y conectar con la naturaleza y con actos de bondad y con Dios. No es tan complicado. Y hacer seguimiento. Aplica hábitos pequeños cada semana. Pues esta semana voy a salir a hacer 20 minutitos más de ejercicio. Esta semana voy a ver si soy capaz de sentarme en silencio un momento a ver qué pasa por mi cabeza. Esta semana voy a hablar con una nutrióloga a ver cómo puedo mejorar mi nutrición. Esta semana voy a ver cómo puedo realmente dormir al menos 7 horas. Estoy durmiendo re mal. Pequeños cambios todos los días. Evalúa cómo te sientes, cuáles son los resultados y ajusta el plan según tu progreso. Para esto necesita disciplina y ojalá hacerlo en grupo, ojalá hacerlo en familia o en pareja. Y el objetivo final sería equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu para una vida más plena. Empieza hoy con un pequeño cambio. A veces salimos de estas conferencias y queremos hacerlo todo. No. El ser humano no funciona así. Pequeños pasitos. En las áreas que necesites más. Si lo puedes hacer en grupo, si los puedes hacer en pareja o en familia, ahí los otros te empujan. A ver, vamos a hacer ejercicio, a ver todos. O vamos a hacer meditación, o vamos a leer este libro en familia. O vamos a acostarnos a tal hora para madrugar mañana, en fin, en grupo es mejor. Bueno, sé paciente contigo mismo. El desarrollo personal duele, pero es un terreno sagrado. Me gusta mucho esta frase. Analicémoslo un poco. Sé paciente contigo mismo. La gente me dice, ¿cómo puedo lograr ser paciente con los demás? Sé paciente contigo, porque es que si eres impaciente con el otro, es que ya no te toleras a ti mismo desde hace años. Sé paciente con tu proceso, acepta que hay recaídas, acepta que hay caídas, acepta que no siempre lo puedes lograr, acepta que con grandes esfuerzos se logran pequeños resultados, todo eso hay que aceptarlo. El desarrollo personal duele ir donde un profesional a decir, yo tengo este problema de adicción. Duele ir donde un director espiritual a decirle, yo tengo este pecado que me domina. Duele ir a abrir el alma y el corazón a decir, esto es lo que soy yo, miren todo lo oscuro que hay en mi vida. Duele. Pero ¿cómo cambian las cosas cuando uno hace eso? ¿Cómo cambian las cosas cuando tú hablas? ¿Cómo cambian las cosas cuando tú abres tu mente y tu corazón a las personas que realmente te aman? ¿Cómo cambian las cosas? No pienses que el cambio es sin dolor. El cambio es con dolor, por eso es que la gente no quiere cambiar. Por eso es que las parejas no quieren cambiar, por eso es que las familias no quieren cambiar, por eso es que los jóvenes no quieren cambiar, porque vivimos en la época de la adoración del placer por el placer. Y el placer está bien, pero cuando lo convertimos en una actitud de todos los meses del año, no crecemos jamás. Eso se llama agofobia, que es una de las enfermedades también que tenemos hoy en día. Miedo al dolor, agofobia. Miedo al dolor, y sin dolor no hay transformación, sin dolor no hay crecimiento y sin dolor no hay avance en la vida. Porque tu vida es un terreno sagrado, tú eres participación de lo divino. A ti te circula el ADN de Dios en las venas, en la cabeza, en el corazón. Tú eres hijo de la divinidad. Entonces esta sería como ya la parte final de todo lo que he hablado. He hablado mucho, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir hablando. ¿Hasta qué horas? Ya estamos llegando al final, ¿cierto? Este sería como el resumen. ¿Qué necesidades tiene nuestro cuerpo? Necesidades de vivir, necesidades de ejercicio, de disciplina, y cómo satisfacer nuestras necesidades básicas de descanso, nutrición y relajación. Eso es lo que necesita nuestro cuerpo. ¿Qué necesita nuestra mente? Aprender. ¿Qué necesita nuestra mente? Tener una visión hacia dónde voy. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué necesita nuestra mente? Descanso también. Y disciplinar nuestros talentos. ¿Cómo vas a hacer descansar tu mente que lleva 40 años, piensa y nunca les da descanso? La próxima conferencia que voy a dar, meditación.
meditación. ¿Qué necesita el corazón? Amar, pasión por lo que haces, hacer las cosas con ardor, con amor, con fuerza. ¿Qué necesitas para eso? Descubrir para qué sos bueno, descubrir para qué viniste. Si un niño descubre que va a ser médico, pues le va a dedicar eso pasión, porque es para eso vino. Se va a sentir bien con eso. Si nació para ser futbolista. Pero si al futbolista lo ponen a operar de enfermo, no quiero ser ese enfermo, ¿no? O si al pintor lo ponen a hacer cosas que no son para su profesión, como hacer un edificio, pues imagínense. ¿A qué viniste? Esa es la parte del corazón. Y el espíritu, no dejar cicatrices, dejar un legado, inteligencia espiritual, conciencia, porque cuando una conciencia mira la onda se convierte en partícula. Es decir, somos los constructores de nuestro destino. Somos hijos del Creador. Miren la palabra que estoy utilizando, creador. Nosotros también somos creadores. Eso ya lo descubrió la ciencia con la física cuántica, con lo que les acabé de expresar. Bueno, aquí este señor tiene una página que se llama Cuidado de Sí, donde vamos a seguir hablando de estos temas. Pueden suscribirse al canal, yo subo audios y videos cada 8 días. Mi página se llama Cuidado de Sí, que está en construcción, pero tengo la página en YouTube. Con solo poner el teléfono allí, entran allí. Suscríbanse para mayor información.